funcionario del municipio de Hurlingham. Lauti, primero, buen día, ¿cómo Buen andas? día. Un placer tenerte acá, Lo, como siempre. lo mismo, lo mismo. Hablamos con Tomás González respecto de lo que puede llegar a ser el año que viene, la posibilidad de que finalmente se suspendan las PASO Ujú. y la importancia que esto puede implicar tanto para el oficialismo, por otro lado para la oposición también, ¿no? Digamos, en este caso hablábamos con Tomás, hacía un parangón respecto de la importancia que puede llegar a tener para Juntos por el Cambio el tema de las PASO, porque podría ordenar internamente las filas internas que hay hoy, por un lado Macri, por otro lado Larreta, por otro lado Carrió con L, pero que aparentemente, digamos, lo que está pidiendo todo el oficialismo y gran parte de una parte también de la oposición es que se suspendan los pasos. Ujú. Por un lado, por esta cuestión sanitaria, ¿no? Ujú. Por otro lado, también la ayudaría económicamente al país, digamos. Es mucha la plata que se pone en juego. ¿Qué mirada tenés respecto a eso? Mira, yo creo que si la discusión es sanitaria, Sí. bienvenida. Si Ujú. la discusión es de recursos, no sé si me parece que hay que reducir o que hay que ajustar Ujú. en mecanismos mediante los cuales el sistema político electoral se robustezca. La realidad es que, si miramos para atrás, fueron pocos los espacios y pocas las instancias en donde se aprovecharon realmente las PASO, ¿no? Ujú. Es verdad eso. Eh, Juntos por el Cambio y el espacio de masa, ahora no me acuerdo cómo se llamaba en la anterior, presidencial, fueron los únicos que realmente utilizaron las PASO. Yo siempre fui partidario, de hecho, cuando tuvimos la posibilidad de acceder al Consejo Deliberante fue mediante la disputa en las PASO, que me parece que son instrumentos válidos Ujú. y que ayudan a que los espacios políticos resuelvan sus candidaturas, sus Claro. liderazgos, Exacto. que me parece que es algo que es sano. Ahora bien, la realidad es que esta pandemia nos vino a Claro. cambiar un montón de variables, de prioridades y demás. E insisto, si es en función de lo sanitario, lo entiendo y me parece que habrán consultado con todos los especialistas del tema para Sí. tomar esa definición o esa intención, que todavía Ujú. no es definición, sino que es una Sí, intención. sí, sí. Y por supuesto concuerdo contigo que el espacio que más se vería afectado es el espacio opositor, Ujú. en el cual vemos que hay varios emergentes tratando de liderar ese Y sí, espacio, ¿no? y sí. Sí, 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 Así que en ese sí, sí. caso. Tommy, ¿Cómo estás, doctor Tomás González? ¿Qué haces, Tomás? Buen día. Saluda. Bueno, preguntarte, entre otras cosas, de a poquito este fin de 2021 y principio del fin de 2020, principio del 2021, es cada vez más cerca. Preguntarte, antes de abordar temas principales, ya se está poniendo la cabeza en lo que respecta al censo que tendría que haber sido este año y que por cuestiones obvias se pospuso para el 2021. Preguntarte si Sí, nos podés hacer una apreciación de cómo se está de cómo se está esbozando por supuesto. este operativo, ¿no? Mirá, ahí contarte que tuvimos la responsabilidad de llevar adelante el operativo de la actualización del registro de domicilios de Argentina, que es una tarea previa al censo, ¿no? O sea, cada 10 Claro. años el censo va casa por casa y cada censista sabe a qué casa tiene que ir, a claro. qué domicilio tiene que ir y en función de eso realizar la tarea. Bueno, previo al día del censo se hace una actualización de domicilios. En un lapso de 10 años, donde hay una casa pueden haber dos, donde hay Claro. una casa sola pueden haber cinco. Entonces se realizó durante todo estos últimos mes y medio el operativo donde 16 actualizadores, 3 coordinadores y un jefe de distrito, que fue Hernán Quiñones, un compañero de nuestro espacio, tuvo la responsabilidad de realizar esa tarea, que consiste en nada más y nada menos caminar las 3.200 manzanas que Wow. tiene nuestro municipio perdón, son 1.600, Ujú. que tiene nuestro municipio para actualizar los domicilios de nuestros vecinos, con lo cual Ujú. estamos preparando el censo 2021. De cualquier manera, el censo 2021 es una acción que realiza el INDEC y que a Ujú. través de las provincias y los municipios lo lleva adelante. Pero sí, se está pensando, se está preparando. ¿Previsto para qué mes? Llevarlo adelante. No hay Ah, no fecha hay fecha todavía, todavía. no hay fecha Bien. todavía. A veces el 2001 se hizo en mayo, el del 2010 se hizo en octubre, con lo Ujú. cual
también varía dependiendo del calendario, si hay calendario electoral o no, si Claro. hay el clima y cómo llegás preparado para la tarea, ¿no? Ujú. Está bueno, está bueno. Bueno, muy bien. Negrito, ¿bien ahí? No, en este caso se juntan dos eventos importantes, ¿no? Porque sería el proceso electoral y sería también también el propio censo, ¿no? Sí, Con sí. lo cual hay una razón en ese sentido, un argumento más que sustentable para llevar adelante una suspensión de las primarias, como para aprovechar ese tiempo y llevarlo adelante, ¿no? Sí, hay que ver, o sea, también pueden ser en noviembre, siendo que Bien, esta instancia electoral no tiene segunda vuelta, también pueden ser en noviembre. Yo claro. no sé si ligaría tanto la realización del censo con la suspensión de las PASO, me parece que tiene que ver más con una política sanitaria, presupuestaria y hasta por ahí, digamos. Pero bueno, Ujú. es mi opinión nada más, che. Claro. Está bien. Bueno, lo invitamos al Lautaro por hay varios temas, digamos, para tocar. Uno de ellos, digamos, el fin de semana pasado, el sábado pasado, para ser más concreto, Lautaro estuviste a cargo vos, ¿no? Un poco de la movida, negro, sí. No, bueno, yo solo no, No, bueno, como un parte montón, del equipo, sí, sí, parte sí. del equipo, digamos. Pero el sábado pasado, Negrito, te cuento, en la localidad de Morris hubo una movida bastante importante respecto de la visita de un grupo de militantes a las casas de los vecinos, contándole un poco el proyecto de todo lo que se vino haciendo hasta ahora dentro del municipio de Hurlingham y lo que está proyectado para en adelante, digamos, ¿no? Digamos, se volvió se volvió a la militancia, negro, se volvió a la militancia y se volvió Bueno, con la gente hablando con los vecinos en la nunca nos calle. fuimos de la No, no, está militancia. bien, digo, pero hubo un parate, digamos, ¿no? El tema de la Y por pandemia supuesto, complicó claro, sí, todo, sí, absolutamente obligado, todo. obligado, sí, sí, la prioridad era otra. Ojo, ojo, también es cierto que durante la pandemia, gracias a la militancia, muchas de las cosas que tenían que ver con el cuidado de los vecinos se ayudó a la hora de llamar a la gente, a Por convocarla, supuesto. a anotarla para que la gente pueda recibir bolsones de comida. Digo, en los momentos más complicados la militancia también estuvo trabajando y mucho. Ujú, ujú, Se vio, nosotros lo veíamos en las escuelas cada vez que lo charlábamos con Jorge Verón, ujú. en lo que tiene que ver con la entrega de los bolsones, en lo que tiene que ver con la entrega de productos sanitizantes para los vecinos. Digo, me parece que hubo una movida grande. Hay que también decir eso. La militancia nunca se fue porque hubo mucha actividad, ¿no? Mucha actividad de Sí, parte de muchos vecinos. sí, sí, totalmente. La verdad Ujú. que el durante, ojo, seguimos en pandemia, ¿no? Sí, sí, Pero obviamente, el sí. durante el invierno y la parte más complicada, el Estado municipal articuló con, con ciudadanos, ciudadanas, Ujú. con militantes, con no militantes, Sí, con sí. voluntarios, con no, o sea, hubo la verdad que una respuesta importantísima de personas que arriesgando la posibilidad de un contagio, Obviamente. eh, invertían parte de su tiempo y Sí, de su energía y sí, sí. y su prioridad estuvo en ayudar a otros, digamos, Ujú. ¿no? La universidad convocó a voluntarios para hacer seguimientos de casos sospechosos, Tal cual. casos positivos, lo Sí, que sí. contás vos del servicio alimentario escolar, Sí, sí. también el programa de acompañamiento y apoyo a adultos mayores. Exactamente, sí. La verdad que se hicieron un montón Sí. de cuestiones, de iniciativas que bueno, que ayudaron a que los resultados, en realidad hablar de resultados en esto no va, pero que sí Ujú. que el impacto de la pandemia sea menor del que Absolutamente. podría haber sido y que se vio en otras partes del mundo y en otros distritos Sí, también, sí. ¿no? Yo lo vi en mi casa. Mira, mi mujer, que es parte de la municipalidad, trabaja hace más de 20 años. En este caso ya no solo como empleada municipal, sino ya como militante. Le pidieron que sea justamente parte de lo que hizo también la universidad, que tiene que ver con este tema de Ujú, hablar con gente de cercanía, aquellas personas que estaban contagiadas y lo que tenía que ver con su entorno familiar, digamos, ¿no? ujú. Y a partir de ahí hacerle un seguimiento hasta que le den el alta y sepa concretamente que ya estaba bien, que estaba en buenas Sí, condiciones. Digo, mucha gente trabajando en ese sentido. sí, sí, y el acompañamiento desde lo anímico, desde lo Sí, sentimental, todavía no vimos las consecuencias de los 8 o 9 meses de cuarentena. totalmente, sí. Hay personas que hicieron 8 o 9 meses de cuarentena estricta. Estricto, sí, 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 Y si sí. esa cuarentena vos la haces atravesando la posibilidad de que te hayas contagiado, o sea, sos un caso sospechoso, Sí, eso tiene un impacto también en lo tremendo. psicológico, en lo anímico, Sí, y eso sí, también sí. fue parte, que es lo que no se ve, ¿no? Ujú, Digamos, exacto. lo que no se ve, por ahí los operativos del servicio alimentario escolar lo ves porque Sí, pasaste por la sí, puerta de la claro. escuela, porque un Sí, vecino fue a entrar, recibir claro. la mercadería, además, pero Ujú.
también hubo todo un trasfondo, hubo un montón de normativas, hubo un montón de, por ejemplo, el área de jurídicos de la municipalidad, Sí. Cada decreto presidencial había que trasladarlo al territorio. Claro. Y eso implicó también un trabajo con los comerciantes, con los industriales, Ujú. con las empresas de transporte. Hubo un sinnúmero de Sí, cuestiones a resolver que, como te digo, son esas intangibles, son esas cosas que bueno, que así todo no nos impidió seguir con el día a día y con las demás cosas, ¿no? Digamos Claro, que obviamente, sí, sí. el pasto siguió creciendo Claro, en las exactamente. plazas, Sí, sí, las sí, calles sí. se siguieron rompiendo, Totalmente, sí. las luces había que seguir prendiéndolas, entonces Totalmente. digo, bueno, hubo que inventar y hubo que crear y hubo que extremar esfuerzos y sobre todo ser profundamente solidarios, me parece que es lo Exactamente, que... sí. Bueno, en eso justamente es donde se vio eso en concreto, ¿no? Digo, yo me acuerdo el grupo de voluntarios que se anotaban, que pedíamos, yo había hablado, creo que había hablado con vos y hablábamos también con otras personas de otros distritos respecto del tema de los voluntarios. Un trabajo importantísimo, ¿no? El hecho del acompañamiento, el hecho de decirle a los abuelos, a aquellas personas que por esta cuestión de cuidarse y todo no salían de la casa y tenían que ir al banco, tenían que ir a hacer compras. Ujú, El hecho de saber que por lo menos desde el Estado había un grupo ujú. de vecinos, había un grupo de jóvenes en este caso, que estaban para acompañarlos, estaban para asistirlos. Digo, me parece importantísimo eso, ¿no? Sí, sí, bueno, acá Un también gran tuvimos trabajo, sí. el programa que te decía de acompañamiento de apoyo Sí. comunitario, donde Ujú. se anotaron alrededor de 300 vecinos y Mira. vecinas para ayudar, y esa ayuda la pudimos concretar articulando también con la Universidad de General Sarmiento, donde nosotros geolocalizamos los 30.000 vecinos y vecinas que tienen más de 60 Mira. años. Entonces, cuando alguien se anotaba como acompañante, Sí. nosotros le asignábamos en el radio de su manzana quiénes eran las personas que nosotros sabíamos que tenían más de 60 años. Ujú. Y a su vez le entregábamos el teléfono y una guía para ver cómo tenían que abordarlo, Sí. cómo tenían que entablar el vínculo Ah, y sí, me demás, acuerdo de eso, sí. capacitando también porque es una tarea que nunca se había realizado. Obviamente, sí, sí, sí. Y llegamos al 10% de la población de riesgo de Burlingame, en donde el Estado, a través de un vecino o una vecina, le ofrecía resolverle cuestiones que tengan que ver con la logística de los Qué bueno, alimentos, tremendo. con la logística de los trámites, con pagar alguna factura y demás. La realidad es que obviamente el 10% son cerca de 3.000 Claro. 3.000 y pico de vecinos. Obviamente que no fueron los 3.000 que necesitaban Sí, sí, ese sí. servicio o ese acompañamiento Ujú. porque o por el hijo, por la hija o por la familia, Sí, porque sí, tenían sí. alguna situación resuelta, pero fueron muchísimos los Sí, sí. que al día de hoy seguimos vinculando y seguimos Mira. haciendo un acompañamiento telefónico en algunos casos, Ujú. haciendo un acompañamiento con alguna mercadería o con alguna compra de remedios o alguna compra de una garrafa, ¿no? Claro, Entonces sí, sí, eso sí. sigue funcionando. Mira, Tommy, Sí, y en ese sentido también ha representado un desafío el volver a reactivar en estos tiempos también, se vuelve a reactivar el tránsito de personas, se vuelve por lo menos se vuelve a reactivar con el acompañamiento y la venia y el cuidado del Estado, ¿no? Pero en ese sentido también que también ha representado un desafío volver a poner en sintonía a toda la comunidad en cuanto a lo que tiene que ver con el tránsito vial, ¿no? Lo que tiene que ver con el ordenamiento urbano, justamente la vuelta en el marco de una nueva normalidad, no como Ujú. se la llama, ¿no? El poder volver ¿cómo se dice? Al movimiento después de tanto tiempo en aislamiento por los cuidados, ¿no? Ujú. Totalmente. Es así. Lautaro, ¿cómo fue el resultado del sábado? De este contacto nuevamente con los vecinos, ¿cómo fue? ¿Cómo se encontraron? ¿Hubo muchos reclamos? Bueno, la verdad que fue una iniciativa del municipio de convocar como decías, ¿no? A militantes, pero también a trabajadores del municipio, y en esta cosa donde el municipio convoca a ser parte de una iniciativa. Esta iniciativa tenía como finalidad dos o tres cuestiones. Por un lado, reforzar y difundir las obras que el
municipio está haciendo, sobre todo de infraestructura, obras muy importantes como la pavimentación, la repavimentación de Eva Perón, ex Bustamante, de Desaguadero, que también es una calle que era de tierra y que eso va a generar una conectividad con el Hospital de Emergencia Papa Francisco y el Hospital Modular. Y a su vez poder interpelar y poder recopilar las inquietudes de los vecinos. Y para esto realizamos una encuesta muy breve, pero sí una encuesta que eso nos va a permitir sistematizar la información y que no quede solamente en una charla, ¿no? Digamos, la charla, muchas de las personas que participaron, que fueron casi 500, porque se hizo en William Morris y en Villa Tesey, tienen una práctica cotidiana de charlar con sus vecinos. La mayoría son referentes políticos, personas con mucha historia en nuestra comunidad, pero lo que le queríamos agregar y lo que pudimos agregarle a esa práctica cotidiana es un método. Y este método que es una encuesta en la cual nosotros preguntábamos si conocían el plan de obras, si estaban al tanto de las obras que se estaban haciendo en su barrio, pero también cuáles eran las inquietudes o cuáles eran las problemáticas, mejor dicho, más significativas, más urgentes del barrio. Y la realidad es que sí, obviamente, nos costó, por ejemplo, uno de los ejemplos, nos costó durante la pandemia sostener la poda correctiva. Y vos decís, che, pero ¿te costó podar los árboles? Sí, ¿y eso qué influye? Y cuando vos no podás un árbol, tapa la luminaria, y la luminaria tapada no alumbra, y cuando no alumbra es inseguridad, digamos. Los vecinos perciben una zona menos segura de la que percibirían si la poda correctiva. Ahora, son cuestiones corregibles, y que también nos ponen, nos ayudan a construir la agenda de gobierno. Yo creo que también la pandemia nos viene a replantear unas cuantas cosas. Una de ellas es que no existen las chances de que los gobiernos sean autosuficientes. O sea, no hay forma de que las agendas de gobierno se construyan sin un diálogo, sin interpelar a la ciudadanía y sin que esa ciudadanía pueda incidir en nuestra agenda de gobierno. Si nosotros como gobierno decimos, no, lo que hay que hacer es solo hacer el asfalto y bueno, también nos preguntan por las cloacas y también nos preguntan por el agua y también nos preguntan por los jardines de infantes y también nos preguntan por la colonia de vacaciones y también nos preguntan por si va a seguir funcionando o no el hospital modular cuando se termine la pandemia. Nos preguntan cuándo viene la vacuna. Nos preguntan cuándo viene la vacuna y cómo vamos a hacer. Claro, y ya estamos el municipio para hacer que la gente pueda vacunarse. Y esta semana estamos largando el registro de personas que son población de riesgo, que voluntariamente se quieran vacunar. Para cuando la vacuna se implemente y cuando se implementen los operativos de vacunación, nosotros ya tener un registro de aquellas personas que tienen diabetes, que tienen asma, que tienen EPOC, que tienen riesgo cardíaco, que son datos que o sea, la edad la podés cruzar, porque la cruzás por ANSES, la cruzás por PAMI, por el padrón electoral. Ahora, ese tipo de patologías, de enfermedades preexistentes, hay que hacer un registro, digamos. Bueno, ya estamos pensando en cómo hacer ese registro para tardar lo menos posible entre la disponibilidad de la vacuna y empezar a vacunar y empezar a minorar los riesgos de nuestros vecinos. Cada municipio va a tener su forma, ¿no? Del trabajo a la hora de implementar el tema de cosas, ¿o hay una idea general? Se está trabajando coordinadamente con Nación y con provincia. La semana pasada hubo una primera reunión vía Zoom con el gobierno provincial, empezando a delinear algunos rasgos del operativo que va a implicar las escuelas. Las escuelas van a ser una de las sedes, una de las sedes de vacunación va a ser las escuelas, más los centros de salud, más el hospital. Bueno, el hospital está en dudas todavía. Pero van a haber varias. PAMI también va a articular con geriátricos, con lo cual van a ser varios focos en los cuales vamos a poder vacunar. La realidad es que no me animaría a tirar números porque depende cuál sea la vacuna que esté antes, demanda determinada logística y esa logística te condiciona. Eso en función del tema de la temperatura tiene que ver, claro, ¿no? Sí. No todas las vacunas tienen... Correcto. Entonces, dependiendo de la logística, es la capacidad que vos también tenés de vacunar a la cantidad de gente que pueda. Ayer en la radio estaban diciendo, en la Radio Nacional,
que uno de los números que se manejan es que va a haber aparentemente unas 80.000 personas implicadas en el operativo vacunación, de las cuales una gran parte va a ser el sector de militares, que son los que van a hacer los traslados básicamente de los medicamentos en lugares de determinado frío, digamos, como decís vos, dependiendo básicamente del tema de la vacuna, qué tipo de vacuna sea, ¿no? El otro día compartíamos un evento con María Esperanza Casullo, que es una politóloga neuquina, y ella nos decía que la preocupación de ella era sobre todo la logística. La logística, claro. Dice, a mí si es 85% efectiva, 95% efectiva, a mí dámela igual, decía. Claro. Pero a mí lo que me preocupa es la logística. Claro. Y hacía el paralelo con los actos eleccionarios, con el día de elecciones. ¿Quiénes son los que garantizan las elecciones? Las Fuerzas Armadas. Claro. Son una de las pocas herramientas que tiene el Estado para garantizar en todo el territorio que tiene movilidad terrestre, movilidad aérea. Correcto, ¿no? Totalmente. Me parece que eso es fundamental. Me pareció piola de entrada, lo charlamos con Tomás varias veces, Tominó, respecto de que uno de los primeros que habló a la hora de la logística era justamente Agustín Rossi. Estaba hablando del ministro de Defensa, nada más ni nada menos, la importancia de que, por lo mismo que estabas diciendo vos, ¿no? Forzando un poco los ejemplos, está bien que el Ministerio de Defensa se ocupe de ser parte de generar una defensa contra el virus en cada uno, ¿no? Forzando un poco la analogía. Pero eso, bueno. Una de las preocupaciones que por estos días, preocupaciones entre comillas, digamos, ¿no? Pero es así, en un sector de la población de Hurlingham, en este caso justamente a los vecinos acá de la radio, que tiene que ver con un sector que se conoce como el casco viejo de Hurlingham, digamos, lo que era el comienzo de hace muchos años atrás del centro de Hurlingham, la región de acá. Y una preocupación, tiene que ver con un anuncio que se hizo desde el municipio hace pocos días, que tenía que ver con la construcción de un puente bajo vía, en este caso a la altura de acá sobre la calle Bolívar, donde está ubicada justamente la radio y el centro cultural, la cortada Territorio Cultural. Tiene que ver con primero cruzar por debajo de la vía del tren Urquiza y de la continuación pasar por debajo del tren San Martín. Sí, correcto. Está bueno aclarar esto, que son 2 pasos bajo nivel, que son parte de un plan de movilidad urbana. Ahí está. Que implica la construcción de 6 pasos bajo nivel, sumando en la calle Levalle en William Morris, en el nodo de kilómetro 18, el nodo de Rubén Darío y el bulevar O'Brien, ¿no? Digamos, me parece que los estudios que hicimos, los análisis y pensar en cómo planificar nuestra ciudad nos arrojan que son los nodos conflictivos, son estos que te acabo de mencionar, sumado a la intersección de Vergara con Richeri, Mustoni y Bolívar, ¿no? Exacto, sí. Y ahí, Raúl, la verdad que está bueno también hacer un poco de historia, está bueno revisar un poquito para atrás, ¿no? Y sincerar algunas discusiones y también revisar algunos conceptos, ¿no? Si vamos para atrás en la historia de Hurlingham, acá mismo había un paso a nivel, que fue cerrado, entiendo yo, por los altos niveles de accidentes que había y el riesgo que producía. Estamos hablando sobre la calle Bolívar. Sobre la calle Bolívar y la vía del ferrocarril Urquiza. Exacto. Todo el mundo, o sea, cualquiera que pasa por ahí ve que está los restos del paso a nivel. Exactamente, sí. Justo está la curva, digamos, bueno, es entendible. Con lo cual, si abrazáramos la idea de que las cosas como están bien y no hay que modificarlas, eso debería seguir abierto. Claro, exactamente, sí. ¿No? Sí. Y por otro lado, también habría que pensar que en el momento en que fue abierto ese paso a nivel, algún sentido de conectividad tendría. ¿Qué buscamos con esta intervención en estas 2 intersecciones, en estas 2 cruces de vías? Buscamos ganar mayor conectividad este-oeste. Nosotros tenemos 7 vías, corredores, 7 calles que podrían funcionar en este sentido. Esta es la única que nos permitiría cruzar 3 vías. Mirá. Porque la vía Muerta y la vía del San Martín, el único lugar donde se cruzan es en Bolívar. Sí. Ahí tenés 2 vías. Y la tercera sería la del ferrocarril Urquiza. Y después, en el plano de la conectividad, en el plano de la fluidez y en el plano de generar una red vial que nos permitiría ganar un 25% de tiempo con nuestra familia. Sí. Porque si vos
acortás los tiempos de lo que te lleva a trasladarte de un lugar al otro, es menos tiempo que estás arriba del auto, que puedes estar con tu familia, divirtiéndote, estudiando, o haciendo lo que te parezca que tenés que hacer. Y después hay otra cuestión que me parece que está buena pensarla en esta lógica, ¿no? Todas las obras producen impacto, si no, no se realizarían estudios de impacto ambiental, impacto vial, impacto... Digo, todas las obras producen un impacto. Nosotros tenemos como premisa que el impacto sea el menor posible en la vida del entorno de donde se establece o donde se emplaza esa obra. Hay otra obra trascendente en nuestro distrito que es muy reciente, que es la de Combate de Pavón, por ejemplo. Que si vamos a lo histórico, y por eso te decía de sincerar los conceptos y demás, el trote es una institución histórica de nuestra ciudad. A pesar de estar supuestamente del lado de 3 de febrero. No, supuestamente no, está en 3 de febrero. 3 de febrero, sí. Las caballerizas están todas de este lado. Exactamente, en Villa Club. Y probablemente todos los frentistas de Combate de Pavón, antes de la obra que conectó a O'Brien con Paso Morales, antes de esa obra, los chicos andaban en bicicleta sin tener mucho peligro de un auto, los caballos podían salir a variar por la calle, porque era el doble de lo que, o sea, hoy es el doble de lo que era antes. Había otra dinámica. Y la realidad es que esos vecinos, ninguno vino a decir, nosotros queremos conservar nuestro privilegio, no nos importa si esto es una vía de conectividad para el resto de la ciudad, nosotros queremos seguir viviendo así porque somos felices y porque siempre fue así. Entonces también hay que poner esas cosas en discusión. Somos parte de una ciudad. Si hay un lugar de la ciudad en que se va a transformar su dinámica, bueno, pensemos cómo hacemos para transformar esa dinámica lo menos posible, o que genere el menor impacto posible. Hay que adecuar la obra para que no impacte, para que no comamos, hablando mal y pronto, tantos metros de una vereda. Adecuémosla, busquémosle la vuelta. Ahora, lo que no podemos es pensar que un gobierno municipal tiene que gobernar y tomar decisiones en función de sostener la magia de un lugar. La magia, según la Real Academia Española, es hacer algo, un truco para que algo parezca que no respeta las leyes naturales de la física, digamos. O sea, no podemos gobernar en función de la magia, ¿no? Que es algo que es ilusiones. Entonces, me parece que acá hay una historia. Obviamente, hace 3 años se intentó, el gobierno vio que no estaban dadas las condiciones para llevarlo adelante. Hubo vecinos que se opusieron, hubo vecinos con los cuales se dialogó y no se llegó a consensos. La verdad que el proceso por el cual afrontamos esta obra es un proceso que se enmarca también en una política del gobierno nacional. Se van a hacer 22 pasos bajo nivel en el AMBA, solamente el año que viene. Entonces no es que un día para el otro nos levantamos y dijimos, che, vamos a hacer pasos bajo nivel porque está buenísimo, porque nos pintó. No, la realidad es que hay una política del Estado Nacional que es la posibilidad de aumentar frecuencias en los trenes y disminuir el nivel de accidentología en los pasos a nivel. En ese marco, nosotros estudiamos durante bastante tiempo, estudiamos nuestra red vial. Hay una empresa que está haciendo, ya tenemos una versión preliminar del impacto vial que esto generaría, que es un impacto positivo en la red vial. Entonces, me parece que la lógica con la cual tenemos que pensar es en dónde están nuestras prioridades. Si nuestras prioridades como comunidad es sostenerle la magia a un grupo de vecinos que está en todo su derecho de querer aferrarse a su estilo de vida, que no es un grupo... ¿Cuál es la mayor crítica en ese sentido, doctor? Porque no me queda muy claro. Hay varias críticas. Algunas más entendibles que otras. La cuestión diaria de salir el buen de la vivir, puerta, o sea, el buen vivir. El buen vivir que cada uno, digo, no es lo mismo el buen vivir para la comunidad aymara en Bolivia que el buen vivir para... Acá, sin ir más lejos, el ejemplo del Fort Díaz y Santana. Que no es el buen vivir para el vecino que vive sobre la calle Combate Pavón, una calle de tierra, casi perdida, que no tenía ningún significado, a vivir ahora en un asfalto divino, súper bien iluminado. Pero probablemente a los vecinos de Combate de Pavón les haya modificado
mucho su vida. Obviamente, sí, sí. Mucho. Positivo, sí, sí, En sí. algunas cosas positivas y en otras Sí. cosas los ruidos, los autos, Sí. sí, probablemente haya un impacto. Ahora, es en función de qué vos modificás. Claro. Nosotros estamos haciendo esta modificación o intentando hacer esta modificación en función de las 200.000 personas que viven en Hurlingham. Claro. El gobierno municipal se ocupa y toma decisiones siempre dentro de las potestades que tiene, Claro. en función de las 200.000 personas que vivimos en Hurlingham. No solo el grupo de vecinos de acá de la región, de la zona esta. Correcto. Y además, un grupo de vecinos que en algunas cuestiones yo los entiendo y les hemos reconocido, porque también no es que no hay diálogo. A mí han circulado el teléfono personal mío, me ha escrito gente que yo no sabía quién era, y me he tomado el trabajo de contestarle, de llamar por teléfono. Y así todos nos siguen acusando de que actitudes mafiosas. No sé, la mafia no te atiende el teléfono. Y después, digo, cuestiones que tienen que ver con cómo se dio la información, con cómo se dio el proceso licitatorio y demás, son entendibles, son a tener en cuenta, y probablemente no hayamos tenido el mejor desempeño al momento de brindar toda la información y garantizar toda la información pública que esta obra demanda. Sí. Si no me equivoco, hoy no entré a la página, hoy estaban terminando de subir la información correspondiente a los 2 túneles, digo, planos, render, preguntas y cuestiones y fundamentación, por qué se hace ahí, no en otro lugar primero. Digo, si nosotros cortamos Rubén Darío hoy o cortamos kilómetro 18 mañana, hay tránsito sobre todo tránsito liviano, porque esto es otra de las cosas, es tránsito liviano. Sí. No van a pasar camiones, colectivos, por ahí. No tendríamos por dónde desviar el tránsito. Sumado a que cuando uno realiza una obra de esta envergadura, que son por lo menos 1 año y medio o 2 años de obra, eso genera un impacto. Y además, mientras no cortamos una vía de tránsito, estamos agregando una. O sea, al finalizar la obra vamos a haber agregado sin haber cortado en ningún lado. Entonces, el mientras tanto de las obras también es importante. Entonces, y volviendo al grupo de vecinos, hemos hecho muchos intentos. Tuvimos una primera instancia donde asistieron alrededor de 35, 40 vecinos que estaban más preocupados en gritar, insultarnos, hacernos críticas según sus fundamentos. De repente nos encontramos con que había 4 o 5 que eran ingenieros viales. Claro, porque sabían más que los ingenieros viales, pero estaban más preocupados de gritar más fuerte, incluso entre ellos. Cuando queríamos contestarle a uno, saltaba otro, ¿viste? O cuando un vecino estaba preguntando, saltaba otro a gritarle encima. Con lo cual nos dimos cuenta que esa no era la forma. Le hicimos una propuesta, la propuesta era de que construyeran una lista de los interesados con la dirección, el teléfono, y ir abordando de a 5 vecinos, porque también seguimos en pandemia, entonces eso lo hicimos al aire libre. Ahora nosotros necesitamos un espacio cerrado en el cual poder proyectar, una pared para proyectar, una mesa para poder trabajar en un plano, y una cantidad de vecinos que permita respetar el protocolo y escucharnos y dialogar. Obviamente. Se negaron a construir esa lista, se negaron a elegir un interlocutor y se negaron a participar de A5. Les volvimos a proponer hacer otra lista, a elegir 1 o 2 interlocutores y a hacer reuniones con 10 vecinos. Tampoco. Entonces, Fuente Ovejuna para mí es una obra excelente que hace a la historia de la literatura mundial, pero no es muy productivo para construir consenso. La dinámica de lo masivo, la dinámica de la impunidad de la masa, donde, insisto, nos faltaron el respeto, donde no se respetaron entre ellos tampoco. La verdad que no sentimos que esa sea la metodología. ¿Estamos dispuestos al diálogo? Por supuesto, me la paso hablando con un montón de ellos. ¿No nos ponemos de acuerdo? No ponerse de acuerdo no implica no seguir dialogando. Sí, obviamente, sí. Tommy. No, nada más. Sí, justamente agradecerte, Taro, por este tiempo, siempre vos sos uno de los invitados de la casa, y bueno, ahora que la cortada, esperemos verte más seguido, algún que otro festival, alguna que otra peña, alguna que otra, no sé, lo que se le ocurra
Exacto, ocurran sí. ahí. Fabiolada, no sé. Alguna presentación de libro, qué sé yo, veremos. Claro, Nerito, a las también. 9:03 de la mañana, ¿te parece? Vayamos ahora a la parte publicitaria, antes de que me mate Luis Miguel, que ya me está por tirar con algo, y volvemos en unos minutos, dale. Esos anteproyectos, hasta que llegan a un proyecto final, tienen que atravesar distintas instancias. Ujú. Por ejemplo, una instancia es contar eh, con estudios de impacto, ¿no? Impacto ambiental, impacto ambiental. Pero otra cuestión es la adecuación de la obra a particularidades que afecte. Digo, hay márgenes. Yo no, digo, insisto, no soy ingeniero civil. Ahora, la licitación implica Mm, que la obra la ejecute una empresa, que no sabemos cuál es, porque todavía no se licitó, pero sí implica que esa empresa ponga a disposición un ingeniero civil para terminar el proyecto y construir el proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo nosotros queremos que los vecinos que se sientan afectados en términos de avance sobre una vereda ujú, o en términos de el cambio del sentido de circulación de una calle, puedan ser parte, claro. ¿no? Puedan ser parte de Está bueno. de esa discusión y de ese acuerdo. Y por otro lado, también estamos pensando en un monitoreo ciudadano de la obra. Porque ¿qué pasa? No es solamente ponernos de acuerdo en el diseño de la obra, sino que nos tenemos que poner de acuerdo en de qué horario a qué horario va a trabajar cuando trabaje la empresa, dónde Claro. va a estar el obrador, qué cosas se van a poder hacer, dónde van a poner por dónde van a entrar los camiones, por dónde van a Ujú. salir, si los baños químicos van a estar de un lado o del otro. Hay otro montón de... si se cumplen con los acuerdos de convivencia. Entonces también queremos que el ciudadano tenga Ujú. participación en esto, en gestionar la obra. Eso es una cogestión de una obra. O sea, van a invitar a los vecinos acá de la zona para que justamente Claramente, sean parte del pero proceso productivo. sí, porque entendemos, hay dos tipos de impacto, ¿no? Por lo menos. El impacto que genera la obra finalizada y el impacto que genera el durante la obra. Claro, Un directo, movimiento en sí. el barrio Claro. que va a ser por única vez, porque la retroexcavadora va a estar cuando se haga el pozo, no Claro. todos los días por vida. Claro. Entonces, eso también comentarlo, también contártelo y contarlo a la audiencia. No, bueno, pero está bueno poder decir que los vecinos van a ser parte importante de lo que tiene que ver con lo que va a Con pasar el en el barrio, desarrollo de la digamos, ¿no? obra, Con el claro, desarrollo de la por obra, supuesto. ¿no? Eso es Y importante. insisto en esto, y lo dijimos el otro día, Sí. y es difícil por ahí hacerse la idea, pero este proyecto es un anteproyecto. Y el proyecto ejecutivo lo queremos terminar y nos propusimos y les proponemos terminarlo Ujú. con la mirada de los ciudadanos y poniéndonos de acuerdo, buscando alternativas. Bien. Buscando alternativas. Por algo cuando se diseña una casa, la entrada se puede cambiar, el dormitorio se puede mirar para un lado o para el otro, Ujú. dentro de los márgenes que tu terreno te lo permita. permite, Digo, para eso claro. están los arquitectos y los diseñadores y demás. Claro. Entonces, bueno, yo creo que estamos ante una oportunidad de cambiar algunas prioridades, de cambiar algunos paradigmas, de sincerar muchas discusiones, de revisar algunas cuestiones. Ujú. Nosotros como gestión también sabemos que tenemos deudas y que tenemos desafíos, sobre todo Sí. en el término del acceso a la información y de Ujú. garantizar cuestiones que por ahí los plazos y los tiempos van más rápido de lo que podemos construir Sí. y consolidar información, pero el compromiso está y es como te decía, si no es hoy a última hora, creo que ya mañana van a estar subidas la información referente a las dos obras En la página de la en municipalidad. la página de la municipalidad, Bien, claramente. bien. Y insisto, si vos me preguntás a mí si esta obra sirve, si esta obra tiene un impacto positivo, yo estoy convencido, digo, Sí. no. Y la realidad es que pensar en, por decir un ejemplo, los vecinos de Parque Johnston, que van a poder subir al Buen Aire sin atravesar ninguna barrera del ferrocarril, Claro. que hoy tienen que salir por Finoquieto, Ujú. pasar por Vergara, después ir a kilómetro 18 o a dar la vuelta por Jaureche, sin tener ninguna... si quisieran ir al polideportivo o si la ambulancia tiene que ir a Villa Club y volver al hospital. Claro. Parece que hay una multiplicidad de cuestiones que hacen a que represente un beneficio Ujú. para la mayoría de nuestra comunidad. Ahí está. Digo, y vuelvo con el ejemplo de Combate Pavón. Yo no escuché a ninguno, ni vecino de Combate Pavón, ni vecinos de los que se consideran el casco histórico,
reclamar porque le estábamos cambiando la vida a alguien, porque los chicos de Combate de Pavón no pudieron andar más en bicicleta, porque ahora es una avenida de doble mano. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y no cometer equivocaciones en las cuales colectivizamos lo individual. Me parece que acá estamos ante la presencia de una colectivización de intereses individuales. Entonces me parece que podemos no estar de acuerdo y incluso con todos los fundamentos que te acabo de contar a vos y con todas las razones por las cuales sí, podemos no estar de acuerdo y pueden no transformar su postura. Lo que me parece que hay que hacer es buscar formas de dialogar que no sean una multitud o una gran cantidad de vecinos más interesados en gritar y no modificar su postura que aceptar que hay un canal de diálogo en el cual tratamos de buscarle la manera para adaptar la obra y generar el menor impacto posible. La realidad también, digo, los vecinos de Gurruchaga que reciben el tránsito de Villa Cruz, que salís por Amoroso y cruzás por Gurruchaga, entrás por Gurruchaga y doblás en la primera y salís a Santana. Entonces, me parece que también hay que mirar un poquito, me parece que hay que ampliar la mirada a más de 50 u 80 metros de donde uno vive. Me parece que hay que ampliar la mirada, no. Está bien, los vecinos que están oponiéndose a esta obra, que son los mismos que se opusieron hace 3 años, están en todo su derecho de elegir la amplitud de mirada que ellos más cómodo les sienta o elijan. Nosotros como Estado, como gobierno a cargo del Estado, necesitamos tener una mirada que incluya a las 200.000 personas que viven en nuestra comunidad. Y que esto lo va a redundar en un beneficio directo, digamos. Esto va a generar mayor fluidez, mayor seguridad. Te doy otro ejemplo. La cuadrícula número 9 del patrullaje está atravesada por la vía del San Martín. Para cruzar de un lado al otro tienen que dar una vuelta enorme, o por Marqués de Avilés por Vergara y dar la vuelta en Finoquieto. No va a pasar más eso. Vamos a tener posibilidad de que la respuesta ante un hecho de inseguridad, ante un accidente, sea más rápida. Mucho más rápida, Entonces, son intangibles, son cuestiones que por ahí no se ven en lo inmediato, pero que hacen al sustento de las razones y al sustento de esta obra. Sí, está perfecto. Absolutamente entendible. Dijiste, hablaste recién de Combate de Pavón, y para terminar con el tema de Combate de Pavón, me llegó un papelito de la municipalidad, entregado por un representante de la municipalidad el día de ayer, invitándonos como vecinos de ahí de la zona a poder disfrutar de Combate de Pavón los días domingo, que se va a transformar en una peatonal. Todo el ancho y el largo de Combate de Pavón, incluido O'Brien, hasta la vía. Con lo cual invitan a todos los vecinos que el domingo le puedan tomar como propio ese lugar, el domingo 13, para hacer una prueba, me imagino yo, de parte del municipio respecto de la posibilidad de tener un día en la semana para que ese lugar tan importante, que tanto es usado por los vecinos, Mirá, cuando venía para acá, enero, me crucé por lo menos con 20, 25 vecinos, que algunos en bicicleta, otros en roller, otros caminando, que iban a usar el corredor de Combate de Pavón. Bueno, eso te iba a decir, es algo que yo uso habitualmente ahora. Y la verdad que queremos que sea un espacio familiar, que sea un espacio de los domingos de 9 a 13, en los cuales podamos disfrutar del aire libre, podamos disfrutar de la actividad física y con seguridad, porque también hoy algunas tardecitas vemos que algunos vecinos utilizan la calle para andar en roller, por ejemplo. No es muy recomendable. Decís, bueno, los coches van rápido ahí, ahora la verdad es que hay tantos vecinos que están utilizando eso. Está genial poder usarlo que usan la calle. Bueno, queremos que por lo menos los domingos vayamos construyendo esta dinámica en la cual se pueden utilizar los espacios que son para autos durante toda la semana, sean para las personas durante por lo menos una parte del fin de semana. Así que ahí está trabajando fuerte la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación y Deportes, Defensa Civil, se están articulando varias áreas que yo creo que va a ser un gol. Los vecinos lo van a aprovechar. Ya de hecho, el corredor ese que pusieron ahí, parte del plan de movilidad que mucho no pudimos hablar, parte del plan de movilidad incluye la construcción de ciclovías, o sea,
sendas exclusivas para las bicicletas, Sí. incluye la construcción de nuevos corredores aeróbicos, mira, digamos. bueno. También estamos pensando en una escala humana de la ciudad, Excelente. y no solamente en una escala de autos, porque está bien, el paso bajo nivel es principalmente para autos, Ujú. pero también es para los peatones. Sí, sí, sí. Y los peatones también van a cruzar seguros, Ujú. por adentro, por abajo, digamos, sin estar distraídos, y que justo en la curva esta te Obviamente. agarre el tren. Digo, eso también es una... con la cámara de seguridad que va a haber, Ujú. también está pensado para los peatones. De hecho, una de las vecinas que vino, y de una de las pocas que pudo hablar, Sí. nos contaba lo difícil que es subir ese puente peatonal, No, es tremendo. que son 200 Debe metros ser de ida, una 200 más metros grande. para subir, 200 Es metros para impresionante. bajar, y que tampoco tenés baranda porque el alambrado está puesto del lado de adentro, que está mal construido, con lo cual también es un beneficio para los peatones. Yo insisto, tenemos que hacer intervenciones en la infraestructura urbana Ujú. que apunten a generar nuevas prácticas, nuevas conductas, Está y perfecto. no a cristalizar las que están. Ujú. Porque también hay mucha cosa de pensar como que se instala un túnel, un paso bajo nivel, Sí. y nada más. No, esto es construir dársenas de giro en Vergara, Ujú. es construir espacios públicos en el entorno, porque no es que solamente está el túnel. Bueno, va a haber un espacio público, que el acceso al túnel implica la construcción de un espacio público Mirá. recreativo. Entonces, son muchas cosas que complementan a la obra, Bueno. y que a veces la necesidad de solidificar o Sí. de reforzar una postura en contra no lo permite ver. Ujú. Bueno, nosotros estamos en otra sintonía. Está perfecto. Lautaro, te agradecemos la nota, te agradecemos tu visita y te vamos a pedir Ustedes. que vengas cuando tengas más claro el tema de la cuestión licitatoria, cuando es los planos. Cuando Esta ya estén todo armado y todo lo esta demás. semana se abrían los sobres, Ajá, con lo cual mirá. después hay otro periodo que, si no me equivoco, son de 15 días Sí. para adjudicar a la empresa ganadora. Ajá. Y una vez que se adjudica a la empresa ganadora, ya estaremos en condiciones de, con el anteproyecto, trabajar las modificaciones está. necesarias para Está buenísimo. disminuir el impacto. Bueno, te vamos a invitar Sí, por esos días, dale, como para que siempre, nos cuentes la a participación de disposición. los vecinos, que me parece importante también, y de la posibilidad de saber más o menos, más claro, cómo va a ir todo. Dale. Muchas gracias, A como siempre, disposición. David. Muchas gracias, como siempre. Saludos. Lautaro Aragón, ¿sí? Un amigo, funcionario de la municipalidad, ex concejal. ¿Extrañas algo de aquella época de cosas, de tanto trabajo que hacías vos cuando eras concejal, negro, o no? No hago menos trabajo, No, hago obviamente, otro trabajo. otro y mucho. además. La verdad que es una excelente experiencia, hermosa Ujú. experiencia, que cualquier dirigente o militante político Sí. lo enriquece. Ejercer la representación en una banca del Ujú. consejo, Sí. la verdad que es una oportunidad hermosa que tuve, y Mirá. que la disfruté un montón. Y hoy estoy muy contento estando al frente de la Secretaría de Innovación Pública y Gobierno Ujú. Abierto. La verdad que también es un desafío enorme, y Excelente. que el Ejecutivo te permite, Claro. los márgenes para incidir y para transformar realidades son mayores, ¿no? Mirá, mirá, Digamos, bueno. me parece que es otro rol, digamos. Claro. Es como, no sé si es comparable, Sí, digo, sí, pero, sí, pero, obviamente, sí. la verdad que lo disfruté mucho. No sé si lo extraño, me parece Ujú. que estoy muy contento con lo que estoy haciendo ahora. Por Está ahí, bueno. cuando avance en mi edad y ya peine más canas y tenga menos pelo, por ahí me doy el lujo de Claro, extrañar. claro. Mientras tanto, Está perfecto. todos los Es días, mucho, mucho lo todo que el día, están todos haciendo. los días, como dice. Está perfecto. Tommy, querido. Bueno, nada, yo ya lo había despedido a Lautaro, pero bueno, también aprovechó también para pedirte que tenga una apreciación acerca de otra cuestión también que se dio durante la pandemia, durante la cuarentena. Fue presentado, hablando justamente de concejales y concejalas, distintas propuestas a nivel local, y también hoy en día contamos con una ley nacional para combatir el grooming, ¿no? O el ciberacoso, como se lo conoce en ese sentido. Quería pedirte una precisión tuya respecto a esta cuestión que atañe justamente al sector de los niños, las Ujú. niñas, los adolescentes, personas que en este tiempo estuvieron Están por las conectados. circunstancias que acaban de vivir, Más que nunca, claro. más ligados a la cuestión del virtual y expuestos también de masía. Tu visión desde el lugar del Estado Sí. local,
respecto a esta problemática. Bueno, me hiciste acordar que cuando estuve como concejal presentamos una ordenanza, entiendo que muy parecida a la que se sancionó hace poquito, de prevención del grooming, ¿no? Sí. Y la verdad que es un tema. En Hurlingham hemos tenido casos que por supuesto para cuidar a las víctimas no se han difundido, pero hemos tenido casos muy graves respecto a grooming, y el gobierno municipal al frente del Estado ha firmado convenio con la Asociación Grooming Argentina, que para capacitar, para difundir, para brindar soporte también a posibles casos. Pero creo que el mejor antídoto contra el grooming es hablar con los niños, con las niñas, con los niñes, con les niñes, hablar del tema, hablar de los riesgos, hablar de lo que corresponde, de lo que no corresponde, de cómo se usan las redes, de cómo no se usan las redes. Me parece que eso es fundamental, y participamos también el 13 de noviembre, que es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Participamos en un colaboratorio federal que organizó la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana del Gobierno de Tucumán, que participamos a través de la Mesa Federal de Participación Ciudadana, que fue una jornada impresionante donde más de 7 provincias participaron en esto, en cómo buscar estrategias para difundir la problemática, y cómo también generar recursos desde los estados para la contención de las víctimas, para el acompañamiento, porque está bien, hay que prevenir, pero una vez que sucede y una vez que identificas una víctima, tenés que estar capacitado para acompañar, capacitado para qué cosas hacer y qué no, cómo sacar la captura de pantalla, cómo almacenar, cómo no borrar el usuario, cómo no bloquear, un montón de cuestiones que quizás el sentido común del impulso hacen que después eso se convierta en eliminar pruebas. Entonces, y lo fundamental para estos casos es la construcción de las pruebas, porque generalmente detrás de un acosador, de un abusador que practica el grooming, hay una red, o hay más de una persona. No es que son solamente adultos perversos, sino que también se dan trata de menores, también hay peligros de ese tipo. Hay redes más complicadas. Exacto. Con lo cual me parece que el municipio de Hurlingham, en función de esta problemática, es que firmamos el convenio con Grooming Argentina, y que también estamos trabajando con el área de niñez, con el área de educación, con el área de salud también, para difundir y prevenir, y sobre todo acompañar también a las madres, a los padres víctimas de ese es el tema. Padres, madres de las víctimas, ¿no? Así que bueno, sí, la verdad que es un tema que en pandemia se extremó, digamos, se intensificó, muchas horas frente a la pantalla, poca forma de controlar, y muchas veces falta de información de los padres y madres de cómo cuidar a nuestros niños, cómo hacemos para que no estén tan expuestos, ¿no? Así que porque hay un trabajo ahí enorme de parte de los padres que tienen que justamente recabar información de donde se puede, y es importante ahí, Nerito, se me ocurre bien lo que decía Lautaro, ¿no? El tema del trabajo del Estado en ese sentido, en el alerta a los padres, en el alerta, en el antes y el después, o sea, el cuidado antes de que pase algo y qué pasa después que pasa algo. Cuando te dejaban ir a comprar solo de chico, te decían mirá a los dos lados para cruzar la calle, porque tu territorio era el barrio en el cual vos tenías que ir a hacer las compras. Hoy el territorio de los niños es también las redes, es también la virtualidad. Entonces hay que ayudarlos a vivir en ese territorio y a vivir en ese mundo de interacciones que no te esperas el almacenero o no te está viendo la vecina a ver si te pasó algo. Estás mucho más indefenso, mucho más indefenso. Sí, es muy complejo, Nerito. Bueno, Lautaro, gracias, muchas a ustedes, gracias. como siempre, un gusto. Sí, igual nosotros también. Un gusto enorme, Nerito, tenerte. Muy bien, 9:29. Le vamos a pedir algo de música al amigo Luis Miguel, que se me está durmiendo ahí del otro lado, o escuchándonos, atento ahí, así que